Señora de Fátima. Oración para todos los días. Santísima Virgen de Fátima, tesorera de los bienes del cielo y refugio de los que somos pecadores, a vuestro corazón maternal recurrimos con fe viva y filial cariño, pidiéndoos la gracia de jamás cometer el pecado mortal y de hacer siempre la voluntad de Dios. Con la confianza que nos inspiran los prodigios que obráis en aquellos lugares de Fátima y por medio de vuestras imágenes dirigimos nuestros ruegos a vuestro corazón inmaculado, seguros de que al oír nuestras humildes súplicas nos alcanzaréis el favor que os pedimos en esta novena, si es para mayor gloria de Dios, honor vuestro y provecho para nuestras almas. Amén. Pida cada uno la gracia que desea alcanzar por intercesión de Nuestra Señora de Fátima como fruto de esta novena. Y seguimos, hermanos radioyentes, que nos seguís a través de las ondas de la cadena COPE, celebrando con fervor esta novena en este segundo día. Hoy coincide con el domingo, el Día del Señor, en este tiempo de Pascua. Muchos fieles de otras parroquias que suelen participar en sus comunidades en el Día del Señor, hoy han querido venir aquí, atraídos por la devoción a María, al santuario de Fátima en el Couto, para celebrar el Día del Señor, honrando así de la mejor manera que María lo quiere a su persona, con nuestra devoción al domingo, al Día del Señor. Desde las 8 de la mañana venimos celebrando las Eucaristías con el santuario rebosando de fieles y de devotos que han querido acudir aquí en este día soleado. Después de esta misa, a la 1:15, tendremos también otra Eucaristía. Y por la tarde, a las 6, habrá celebración eucarística. A las 7, peregrina la Hospitalidad de Lourdes. Hoy celebramos el Día del Enfermo y esta hospitalidad ha querido también sumarse a esta novena de Fátima con su presencia y con su atención solidaria a los enfermos. Y por la noche, a las 9:15, celebraremos la Eucaristía y la prepararán este año las Cáritas parroquiales. En este tiempo de crisis, la importancia de Cáritas es, como sabemos, relevante. Nuestras Cáritas parroquiales quieren ser como el brazo extendido de nuestra fe, de nuestro amor a Jesucristo, que se hace caridad, que se hace ayuda, servicio a aquellos hermanos nuestros que necesitan de nuestro consuelo y de nuestra ayuda en todos los órdenes. Mañana lunes las celebraciones serán a partir de las 7:15 de la mañana hasta las 12, la última de la mañana, y por la tarde a las 6, a las 7 la misa radiada, y a las 9:15 mañana peregrinan los cursillistas de cristiandad. Nos disponemos a participar en la Eucaristía, que como saben este año la preside y la predica don Francisco Prieto, que es vicario de la evangelización en nuestra diócesis de Ourense. Comenzamos cantando.
Jesús resucitado esté con todos vosotros. Bienvenidos todos los que estáis aquí en esta mañana, en el santuario de Nuestra Señora de Fátima. Saludo especial a todos los que nos seguís a través de las ondas de radio de la cadena COPE, hoy en este día de una manera especial siempre, pero hoy especialmente a vosotros los enfermos, en esta jornada de oración por el enfermo, por aquellos que os cuidan. Sentid muy cerca de vosotros el cariño maternal de María, nuestra Madre. Como también nosotros tenemos que sentir muy cerca de nosotros ese amor misericordioso, entrañable de Dios, que a un corazón arrepentido le ofrece siempre su amor y su perdón. Porque nos das a Cristo, que se hace presente entre nosotros cada domingo en la Eucaristía. Señor, ten piedad. Porque nos das a Cristo, que se hace pan y palabra en la mesa del pan y de la comunión. Cristo, ten piedad. Porque nos das a María, la hija predilecta del Padre. Señor, ten piedad. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, el Espíritu Santo, la gloria de Dios Padre. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, continuar celebrando con fervor estos días de alegría en honor de Cristo resucitado. Que los misterios que estamos recordando transformen nuestra vida y se manifiesten en nuestras obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, unos que bajaron de Judea se pusieron a enseñar a los hermanos que si no se circuncidaban conforme a la tradición de Moisés, no podían salvarse. Esto provocó un altercado y una violenta discusión con Pablo y Bernabé. Y se decidió que Pablo, Bernabé y algunos más subieran a Jerusalén a consultar a los apóstoles y presbíteros sobre la controversia. Los apóstoles y los presbíteros, con toda la Iglesia, acordaron entonces elegir a algunos de ellos y mandarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Eligieron a Judas Barsabá y a Silas, miembros eminentes entre los hermanos, y les entregaron esta carta. Los apóstoles y los presbíteros hermanos saludan a los hermanos de Antioquía, Siria y Cilicia convertidos del paganismo.
han alarmado e inquietado por sus palabras. Hemos decidido, por unanimidad, elegir a algunos y enviároslos por nuestros queridos Bernabé y Pablo, que han dedicado su vida a la causa de nuestro Señor Jesucristo. En vista de esto, mandamos a Silas y a Judas, que os referirán de palabra lo que sigue. Hemos decidido, el Espíritu Santo y nosotros, no imponeros más cargas que las indispensables, que os abstengáis de carne sacrificada a los ídolos, de sangre, de animales estrangulados y de la fornicación. Haréis bien en apartaros de todo eso. Palabra de Dios. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Lectura del libro del Apocalipsis. El ángel me transportó en éxtasis a un monte altísimo y me enseñó la ciudad santa, Jerusalén, que bajaba del cielo, enviada por Dios, trayendo la gloria de Dios. Brillaba como una piedra preciosa, como jaspe translúcido. Tenía una muralla grande y alta, y 12 puertas custodiadas por 12 ángeles, con 12 nombres grabados, los nombres de las tribus de Israel. A oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas y a occidente 3 puertas. La muralla tenía 12 basamentos que llevaban 12 nombres, los nombres de los apóstoles del Cordero. Santuario no vi ninguno, porque es su santuario el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero. La ciudad no necesita sol ni luna que la alumbre, porque la gloria de Dios la ilumina y su lámpara es el Cordero. Palabra de Dios.
del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: el que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama no guardará mis palabras, y la palabra que estáis oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Os he hablado esto ahora que estoy a vuestro lado, pero el defensor, el Espíritu Santo, que enviará el Padre en mi nombre, será quien os lo enseñe todo y os vaya recordando todo lo que os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como la da el mundo, que no tiemble vuestro corazón ni se acobarde. Me habéis oído decir: me voy y vuelvo a vuestro lado. Si me amarais, os alegraríais de que vaya al Padre, porque el Padre es más que yo. Os lo he dicho ahora antes de que suceda, para que cuando suceda sigáis creyendo. Palabra del Señor. Queridos hermanos, los que estáis en este santuario, los que estáis a través de la radio, me vais a permitir imaginar por un momento que pudiéramos situarnos allí donde Jesús pronunció las palabras que acabamos de escuchar en el Evangelio. Os invito a que hagamos como un viaje en el tiempo. Jesús está con sus discípulos celebrando la última cena, una cena de Pascua. En el cenáculo se está despidiendo. Cuando uno se despide de alguien al que aprecia o al que quiere, busca el gesto o la palabra adecuada para que quede un recuerdo grabado intenso en el corazón. Cuando está por medio el afecto y el cariño, uno quiere despedirse no diciendo un hasta siempre, sino un hasta luego. Así a lo mejor podemos entender la fuerza que tienen estas palabras de Jesús. Jesús le dice a sus discípulos, nos dice también a nosotros en esta mañana, que el que le ama guardará su palabra. El que le ama. ¿Cómo centra Jesús la cuestión? Ayer, en el primer día de la novena, nos hacíamos una pregunta. ¿Por qué creo? ¿En quién creo? Y descubríamos que creer no es tanto saber cosas sobre Dios. Creer no es tanto afirmar aquello que no vemos, sino que es ante todo un encuentro. Un gesto de confianza, de entrega. Y decíamos al final que el mejor credo es el de la propia vida, en la que expresamos el amor a Dios. Mejor aún, reflejamos en la vida el amor que Dios nos tiene. Amor, palabra sagrada, de la que hemos dicho tantas cosas y se siguen diciendo, pero que puede tener un peligro. Y es que hagamos del amor casi un sólido discurso convertido en un frontispicio de piedra y ahí se nos queda. El amor aterriza, el amor se hace realidad en cada una de nuestras vidas. El amor se hace historia de cada uno de nosotros. El amor es el relato de lo que cada uno somos y hemos vivido con aquellos a los que queremos y seguimos queriendo. Expresemos eso en la vida del matrimonio, de la familia, de los amigos y también, y de manera fundamental, en nuestra vida de fe. Porque mirad, si no vemos desde ahí, si no vivimos desde ahí nuestra relación con Dios y con los hermanos, nuestra fe, yo diría que no es tal. Se acaba convirtiendo en una mera costumbre, en una rutina que al final no sabemos ni muy bien siquiera por qué. Así lo hacemos, así lo practicamos. Y es Jesús el que nos ha revelado el amor del Padre. Ese amor en el que nos pide que debemos permanecer para guardar su palabra. ¿Y cuál es su palabra? La palabra de Jesús no son normas ni ritos, ni siquiera son mandamientos. La palabra de Jesús es evangelio. Evangelio es buena noticia. ¿Y cuál es la buena noticia que nos trae Jesús? Que le trajo a aquellos discípulos y nos sigue trayendo a nosotros. Es la buena noticia de Dios Padre, nuestro Padre. La buena noticia del reino,
reino de Dios en el cual dice Jesús, o el cual crece y se hace presente en nuestros corazones y en nuestras vidas. Un reino que se siembra discretamente como una semilla de mostaza, un reino que crece con paciencia en la vida de los hombres, un reino que es de justicia, de verdad, de amor y de paz, un reino que se proclama desde la vivencia de las bienaventuranzas, un reino que se condensa en un mandamiento: amaos unos a otros como yo os he amado. Ahí tenemos la clave y el sentido de nuestra fe como cristianos. Y es ahí donde Jesús nos ha querido mostrar y ofrecer el mejor regalo de parte de Dios. Porque Dios no hay otro más que el que Jesús nos ha mostrado. Él nos ha mostrado el rostro de Dios. Él nos ha mostrado quién es Dios nuestro Padre. Por eso hoy, en este segundo día, afirmamos con el credo: creo en Dios Padre. Pero ¿qué estamos diciendo con esa afirmación? ¿Cuál es ese rostro de Dios que nos va a ser desvelado? Jesús nos promete el Espíritu que nos enseñará, el Espíritu que mostrará a Dios en nuestra vida. ¿Cuál es el Espíritu con el que vivimos nuestra fe? ¿Cuál es el Dios en el que creemos? ¿Aún seguimos pensando en un Dios justiciero? ¿En un Dios al que debemos temer? ¿En un Dios al que debemos aplacar? ¿Dónde hemos sacado a veces esas imágenes de Dios como creyentes y como iglesia? No son reflejo de Evangelio. No es ese el Dios de Jesucristo. Vais a permitir que hoy, desde el Evangelio mismo, descubramos de verdad ese Dios Padre, cuya palabra, cuyo nombre tenemos que pronunciar con la boca bien abierta y con el corazón bien lleno. Padre, con todo lo que eso significa. Mirad, en primer lugar, Jesucristo nos ha mostrado a un Dios Padre que a través de Él ha querido compartir nuestra vida y nuestra historia. Porque el camino de Dios en Jesucristo comienza en Belén. Dios se hace pequeño en un pesebre. Y después Dios se hace silencio en la cruz. Y después Dios en Jesucristo se hace vida en la resurrección. Ese es el camino de Dios. Pequeñez, silencio, vida. Fijaros qué camino nos invita a recorrer. Ese Dios que comparte la vida de los hombres, también en ese desconcierto que provoca en nosotros el sufrimiento y el mal. Seguramente conocéis aquella expresión que quedó grabada en uno de los muros de Auschwitz: campo de concentración, expresión de la miseria de la humanidad. Alguien pintó: ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios en Auschwitz? ¿Dónde está Dios en el mal de nuestro mundo? ¿Dónde está Dios en la enfermedad? ¿Dónde está Dios en tantas guerras y en tanto sufrimiento? ¿Dónde está Dios en esas expresiones que nos siguen desconcertando, donde sigue asomando la violencia en el corazón de los hombres? Y alguien puso debajo de esa expresión: Dios también murió en Auschwitz. Dios está con nosotros haciendo camino. Porque yo me podría preguntar: sí, ¿dónde está Dios? Pero ¿dónde estamos cada uno de nosotros? Dios nos ha hecho libres. ¿Qué queremos ser? ¿Marionetas en manos de Dios? No, yo no creo en ese Dios. Dios te ha dado una libertad, una capacidad, una responsabilidad, una inteligencia. ¿Dónde está? ¿Dónde están los oídos del hombre cuando Jesucristo dice: amaos unos a otros? ¿Dónde está el corazón del hombre cuando Jesús nos dice: perdonaos hasta 70 veces 7? ¿Dónde está nuestro corazón y nuestro oído cuando Jesús nos invita incluso a orar y amar a los enemigos? A lo mejor es que les damos la espalda. Porque desde nuestra libertad los hombres a veces elegimos ayudar al vecino y a veces elegimos hacerle daño. Ahí está tantas veces el camino desconcertante de nuestra libertad. Y el mal y el sufrimiento en la vida del hombre aparece cuando precisamente no escuchamos la palabra a la que nos invita Jesús. Cuando preferimos que nuestro corazón anide el rencor, como una polilla que nos va carcomiendo, y al final preferimos el corazón convertido en polvo, en piedra, y no esponjado por la invitación del Evangelio. Ya sé que quizás esto no resuelve muchas preguntas que nos hacemos. En esos momentos el sufrimiento nos desconcierta, pero a lo mejor nos sirve de aviso y podemos preguntar: yo ante el mal y el sufrimiento como cristiano, ¿qué respondo? ¿Invoco la venganza o invoco el perdón? ¿Busco la reconciliación o prefiero permanecer en el rencor?
¿Cuál es el camino que escojo? ¿Esa paz que os doy, como acabamos de escuchar en el Evangelio? ¿O el camino en el cual uno va estableciendo un ajuste de cuentas sobre las deudas que todos parece ser que han contraído conmigo? Con el ojo por ojo y el diente por diente, así nos va de mal. Tenemos que seguir el camino que Jesús nos muestra de ese Dios cercano al hombre. Ese Dios que se muestra en Jesucristo primero como un Dios humilde, sencillo, pequeño. Un Dios que se muestra acogedor y misericordioso. Qué bien ha hablado Jesús de Dios su Padre en la parábola, iba a decir del hijo pródigo, no, es la palabra del Padre. La del Padre paciente que espera al hijo que se ha ido y que vuelve a casa. La del Padre que invita a aquel hijo que está en casa como si no estuviera. Y en medio, ese corazón de Padre siempre abierto. Ese Padre que hace llover y saca el sol sobre buenos y malos, que no pide condiciones, solamente un corazón abierto. Un Dios que es amor sin límites, perdón sin límites, misericordia gratuita, gracia que se nos da sin condiciones. Un Dios que se muestra Padre y que Jesús mismo nos invita, llamadle también vosotros Padre. Pero eso sabemos que compromete, porque eso por una parte nos invita a vivir como hijos en la exigencia del amor, porque el amor en el que nos invita Jesús a permanecer es un amor exigente, es un amor que compromete. Vosotros lo sabéis y todos tenemos experiencia de amar en nuestra vida. Y todos sabemos que cuando quieres amar a alguien de corazón y de verdad, te implicas y te comprometes con esa persona. Te exiges a ti mismo dar lo mejor que hay en ti, en tiempo, en cariño, en cercanía. Pensad solamente por un segundo que sería nuestra vida si no hubiera esta expresión de amor. Y como creyentes, reflejo del amor de Dios. Ahí está. Ahí podemos decir que si afirmamos desde ahí, creemos de verdad en Dios Padre. Ese es el rostro de Dios. No os acobardáis ni tengáis miedo, dice Jesús también en el Evangelio. No cabe tener miedo a Dios. Desde Dios solo cabe la esperanza. Desde Dios no puede uno sentirse hundido ni derrotado, sino con fuerza, puesto en pie, animado por ese espíritu que Jesús nos promete. Sigamos y vivamos en nuestra vida ese ser hijos de Dios como algo que brota y nace desde dentro y nos invita a vivir conforme a esa exigencia. Alguien escribió, y me vais a permitir que comparta estas palabras: no se puede creer en un Padre que ama sin límites a los hombres si uno no se siente exigido a vivir la fraternidad. Solo se puede ser hijo de Dios viviendo como hermano de los hombres. Solo se puede ser justo ante Dios si promovemos la justicia de Dios ante los hombres, nuestros hermanos. Fijaros que estas no son meras palabras, es una exigencia para nosotros, que no la tomemos como algo en lo que nos sentimos obligados, sino como aquel que quiere vivir en el amor responsablemente. Si confesamos a Dios como Padre, reconoce a aquel que está a tu lado como hermano. Si invocas el perdón de Dios Padre, siéntete invitado a ofrecer el mismo perdón. Si le pides justicia a Dios, ofrece a los hombres la justicia que viene de Dios, como esa paz que Jesús dice que no la da como la del mundo, sino como viene de Dios, paz sin condiciones, paz para todos los hombres. Tendremos ocasión en estos días, pero qué importante es que en estos momentos en que vivimos, tan difícil, donde la palabra crisis se ha convertido en un azote para tantas familias, sepamos los cristianos pronunciar en la sociedad como un compromiso concreto la justicia que viene de Dios, la reconciliación que abre camino a la paz y a la esperanza. Ahí tenemos que asentar como cristianos sólidamente el futuro de esta sociedad. Nos estamos jugando mucho y como cristianos no podemos encogernos de hombros y menos decir que otros lo arreglen. Tú y yo tenemos que poner nuestro granito de arena como el reino de Dios para que crezcan en el corazón de los hombres la justicia y la paz, el amor y la verdad. Profesamos el credo de nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está
tendría de venir a juzgar. Creo en el Espíritu Santo, Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Pidamos por María a Dios, Padre de la misericordia, fuente de todo consuelo, que escuche nuestras súplicas. A cada invocación decimos, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Para que los que cuidan a los enfermos, la hospitalidad de Lourdes, los profesionales del mundo de la sanidad, lleven a cabo su tarea con cercanía, respeto, dedicación y cariño, como mensajeros de la vida que Dios quiere para todos, oremos. Auxilio de los cristianos, ruega por Para que en nuestras parroquias siga creciendo el grupo de voluntarios de Pastoral de la Salud, para que los enfermos encuentren personas cercanas que les regalen una sonrisa amiga y les lleven a Jesús, oremos. Para que sepamos confiar en el Espíritu, ser creativos y evangélicos de la hora de encontrar nuevas respuestas para los problemas y desafíos de nuestro tiempo, promoviendo la dignidad humana y los derechos de todos. Oremos. Para que los cristianos de hoy nos sintamos imagen divina, santuarios donde Dios Padre pone su imagen y su huella. Oremos. Para que los grupos de Cáritas de nuestras parroquias acompañen y den respuestas eficaces a los problemas de paro, vivienda y alimento desde la fraternidad de los hijos de Dios, oremos. Para que la Virgen de Fátima toque nuestro corazón y el de los enfermos, para que descubramos el rostro compasivo y misericordioso del Padre, oremos. Oh Dios, cuyo Hijo unigénito, con su vida, muerte y resurrección, nos ha merecido el premio de la eterna salvación. Te suplicamos nos concedas que, meditando los misterios del Rosario, imitemos los ejemplos que contiene y consigamos los bienes que prometen. Por Jesucristo nuestro Señor. Y sigamos orando todos juntos, para que este sacrificio mío, también vuestro, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que nuestra oración, Señor, y nuestras ofrendas sean gratas en tu presencia, para que así, purificados por tu gracia, podamos participar más dignamente en los sacramentos de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Porque Él no cesa de ofrecerse por nosotros, de interceder por todos ante ti. Inmolado ya no vuelve a morir, sacrificado vive para siempre. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales
los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabando la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros, por todos los hombres, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Leonardo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Nuestra Señora de Fátima, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Y Jesús mismo nos ha invitado a que nos dirijamos a Dios llamándolo Padre. Lo hacemos con fe y con confianza, sintiéndonos unidos a Jesús como hermanos que somos. Por eso nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada
Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, y la paz del Señor esté siempre con vosotros. Jesús en el Evangelio nos daba la paz que viene de Dios, no como la del mundo, sino como nace en el corazón de Dios nuestro Padre. Por eso, démonos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, el pan de vida, el pan para el camino. Dichosos los invitados a esta mesa del Señor. Amen.
Todopoderoso y eterno, que en la resurrección de Jesucristo nos has hecho renacer a la vida eterna. Haz que los sacramentos pascuales den en nosotros fruto abundante y que el alimento de salvación que acabamos de recibir fortalezca nuestras vidas. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Que en esta jornada del enfermo esta bendición llegue especialmente a vosotros los enfermos, a quienes los cuidáis en casa y en los hospitales. Y hoy también, como no, que María nuestra Madre bendiga a todas las madres, agradeciendo todo vuestro cariño y amor. Podéis ir en paz. Desde el santuario de Fátima devolvemos la conexión a la cadena COPE.